gobierno utiliza todo el poder comunicacional del Estado, que no es del PSUV, para hacernos creer que la oposición es una oposición mala, política nefasta, esta política de corrupción que representa a Nicolás Maduro. Ciudad 360 VE presenta Criterios, un programa de análisis del acontecer regional, nacional e internacional. El periodista Orlando Erazo y sus invitados que intercambiarán conceptos, opiniones y puntos de vista. Los martes y jueves a las 7 de la noche, por el canal de YouTube Ciudad 360 VE. Bueno, seguimos nosotros con nuestro espacio Criterios por acá por Ciudad 360 VE. Hoy vamos a hablar con un dirigente social cristiano, demócrata cristiano o copellano liberal, porque ahora como eso está picado en tres pedazos. El grupo de Roberto Enríquez, el grupo de Salazar y el grupo de el que fue gobernador del Táchira, César Pérez Vidos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Copey, un poquito sobre Mérida y un poquito sobre la situación de la oposición hoy, ya a escaso 100 días, o más o menos, de lo que será este próximo 28 de julio, elecciones presidenciales. Y todavía la oposición no se pone de acuerdo. Hoy en nuestro portal www.ciudad360.be usted puede encontrar una nota de prensa que dice que María Corina Machado y Manuel Rosales no se han reunido. ¿Por qué le cuesta mucho a la oposición sentarse en una mesa a conversar? Esto lo vamos a hablar con Alexander Morales. Alexander, ¿por qué le cuesta mucho a la oposición sentarse en una mesa y conversar tranquilamente? Sí, saludarte, Orlando, saludar a todo el equipo de Ciudad 360, una página web bien interesante, y decirles a ustedes que la oposición en Venezuela se viene fragmentando cada día más. Es un trabajo que realizan no solamente el G2 cubano, sino la misma forma de ver la política en Venezuela. Mientras sigamos hablando, pensando que va a llegar un Salvador, que va a llegar Miranda, Bolívar, Napoleón Bonaparte, pues yo creo que cualquier país, no solamente Venezuela, se va a perjudicar y va a perjudicar a sus ciudadanos. Estamos en un momento de un trabajo colectivo, de equipos, de poder presentar un programa de gobierno para Venezuela y debatir no en torno a nombres, sino a un programa de gobierno. ¿Qué vamos a hacer para sacar a los ciudadanos de la crisis? Si medio llega alguien ahí y ya le están cayendo a piedra, no puede aparecer. Viene Jesucristo a la oposición y le dice, mire, yo soy el camino, y empiezan los mismos dirigentes a caerle piedra. Y entonces, ¿cuándo ni siquiera el Mesías va a llegar? Porque eso es un programa que muy bien lo lleva el G2 cubano, de asesorar al gobierno, al régimen de Maduro, y ellos a través de más de 10.000 páginas digitales, es decir, María Corina es G2 cubano, Henry Ramos Alú G2 cubano, Julio Borges G2 cubano, Roberto Enríquez G2 cubano, porque estamos hablando de esa dirigencia opositora. Lo que estoy diciendo es que el gobierno utiliza todo el poder comunicacional del Estado, que no es del PSUV, para hacernos creer que la oposición es una oposición mala, dañina, una oposición que no tiene criterios. Y resulta que no es así. En la oposición hay gente valiente, mujeres honorables como María Corina Machado, a quienes creo en ella, creo en sus aportes. Por supuesto que soy un amigo de Roberto Enríquez y de todos los que luchan por la democracia y la libertad. Pero ¿por qué le cuesta sentarse a María Corina y decirle a Manuel Rosales, ven acá, vamos a sentarnos, mira muchachos, tú no puedes ser el candidato porque bueno, ya fuiste candidato y mira, ayúdanos más bien a impulsar a X, porque la que ella proponga no la van a dejar. Sí, mira, pero hubo un momento histórico para Venezuela, unas primarias, donde elegimos a un candidato, una candidata como María Corina, casi 3 millones de votos, y bueno, no nos dejan tener la oportunidad de presentarle a esa gran mujer, a esa gran dama, a esa persona que toda Venezuela cree. Las encuestas indican que el 60% de los venezolanos creen en María Corina Machado. Entonces no nos la dejan presentar. Buscamos otras personas, allí salió la profesora Corina Lloris, y tampoco nos la dejan presentar. Entonces, con María Corina, que hay una
decisión de un tribunal, pero contra Corina Lloris no hay absolutamente nada. Entonces, no es la oposición pero es que mala, es pasado... un gobierno, es un régimen que no respeta las leyes democráticas, que no respeta la libertad, y los políticos, la clase política, Orlando, que es donde te doy la razón, no tenemos la visión de ponernos de acuerdo y entender que tenemos que unirnos en torno, repito, a un proyecto para Venezuela, un proyecto donde esta política nefasta, esta política de corrupción que representa Nicolás Maduro nos está llevando. Yo creo que Venezuela merece una oportunidad y esa oportunidad no la vamos a dar. Tú sabes que en 1957, perdón, 1956, había un proceso electoral en el país y a los adecos no lo permitían. Rómulo Betancourt estaba por fuera, habían asesinado a Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevale, es decir, había una persecución contra los adecos. Los adecos ni lo que dijeran, ni lo que participaran, nada. Y entonces Betancourt entendió eso y le dijo a Rafael Caldera: hey, Caldera, usted es el hombre idóneo para representar a Venezuela. Se desprendió porque él muy bien pudo, no, mira, nosotros vamos a seguir en la resistencia, vamos a seguir enfrentándonos al gobierno. No, él entendió, mire, la vía electoral, hay una oportunidad electoral, vamos a asumir esa. Y gracias a ese proceso se dio el 23 de enero de 1958. ¿Por qué no lo entienden estos dirigentes? ¿Qué son estos dirigentes? Más papas que Betancourt, más papas que esa dirigencia política. Lo que pasa es que no han sufrido lo que han sufrido esa política. Deben de entender el momento histórico. De verdad que tenemos que colocar a nuestras visiones partidistas a un lado y entender que los ciudadanos venezolanos, que el ciudadano de a pie, del ciudadano el joven, el adulto, necesita la oportunidad de tener otra Venezuela. Si no lo entienden, esta clase política está enterrada. Por eso aprovecho para hacer un llamado. Tenemos que jugar a la unidad. Tenemos que desparticipar a quienes están en este momento haciendo el debate y, bueno, lo que entiendo yo, y es lo que se escucha, es que antes del 18 hay un candidato único, apoyado no solamente por la plataforma unitaria, sino por María Corina, por todas ese grupo de venezolanos que está buscando ese cambio importante para Venezuela. Entonces, el 18, Orlando, te digo desde ahorita, vamos a tener un candidato único. Alexander, de la oposición venezolana. Tú dices que esto es un gobierno corrupto, ¿no? Lo acaba de señalar, que esto es un gobierno corrupto, que la corrupción. Pero el presidente Maduro acaba de anunciar, ahorita el 13 de abril, que va a crear una reforma en la Constitución para que todo aquel corrupto tenga cadena perpetua, es decir, presos de por vida. Y eso es donde está la corrupción ahí. A mí me parece bien, el que caiga preso es un poco lo que planteaba Bolívar, el que toque la moneda. Pasa que Bolívar lo fusilaba de una vez, pero Maduro está declarando preso de por vida. Sí, mira, es decir, la ISAMI debería ser preso de por vida. Que esos no son debates políticos, eso tiene que ser debates técnico-jurídicos, así como una ley que pretenden simbolizar como parte de la campaña, porque esto es parte de una campaña política, Orlando. No es que quieren salvar a Venezuela, no, hermano, son 25 años que deterioraron el país, son 25 años que las universidades del país se fueron a pique, son 25 años que PDVSA, la tercera industria más importante del petróleo en el mundo, se acabó. Son 25 años que no tenemos luz. Corpoelec, vamos a investigar Corpoelec, hermano. Vamos a investigar qué hicieron con todas las fuentes eléctricas que trajeron a Mérida. ¿Dónde están? ¿Para dónde cogieron? ¿Por qué en Mérida, verdad, no tenemos luz? Todo eso es parte de una investigación que debemos dar, pero no hacer campaña política con esto, porque están hablando de una ley del fascismo, antifascismo. Bueno, esta ley es inconstitucional, hermano. O sea, van a hablar de una pena eterna para un ciudadano, pero no, hermano, esa ley también sería inconstitucional. Bueno, porque está planteando la reforma de la Constitución. Para allá, en Venezuela tendríamos que hacer un proyecto, por eso hablo de proyectos, un proyecto de recuperación de las finanzas, un proyecto de recuperación de la educación, de la salud y un proyecto de recuperar la democracia que nos la han quitado, la libertad y el debido proceso, porque de verdad que deja mucho que decir la justicia en Venezuela. Y bueno, yo soy abogado, Orlando, y cuando ejerzo, de verdad que me preocupo por mi justicia, me preocupo por lo que estudié en la Facultad de Derecho.
Entonces, si el señor Maduro, ¿verdad?, tiene un proyecto serio, un proyecto que en verdad busca acabar con la corrupción, pues bueno, bienvenido a todas esas leyes, hermano, pero no puede ser en tiempos de campañas electorales. No, y entonces, ¿qué Tenemos tiempo tiene malo esto? 25 años. ¿Qué Orlando, tiempo tiene malo entonces esto? vamos a buscar 2 meses antes de las elecciones para echar un cuento, porque lo que echan es un cuento. ¿La corrupción dónde está? ¿Dónde está la corrupción del país? ¿Quién lapidó el Bueno, dinero pero del ellos Estado están venezolano? persiguiendo, metieron preso a Tarek y Samir. Bueno, que Dios los bendiga a todos, de verdad, porque Venezuela se merece otro gobierno. Aquí no nos vamos a seguir calando ni a Nicolás Maduro ni a ninguno de ese combo que lo que le ha traído es una tragedia a la justicia venezolana. Necesitamos un cambio, por Dios. Ya basta de tener lo que tenemos. Y si la clase política, que es lo más importante, que es a quien me quiero referir, si la clase política de oposición sigue pensando en partidos, sigue pensando en el G3, el G4, sigue pensando en sus intereses particulares, también tiene que apartarse, porque hay muchos ciudadanos que realmente le duele Venezuela, le duele sus hijos, porque parte de la campaña política, Orlando, que eso sí es ya parte de una campaña política, es devolverle a Venezuela esos 7 millones de seres venezolanos que andan por el mundo buscando dónde realizar su vida, porque si aquí no hay un cambio, esos 7 millones se pueden ir fácilmente a 10 millones. Y eso es lo que yo, Alexander Morales, ¿verdad? Un pensador humanista, que más que dirigente político soy un ciudadano, pues lo que le pido es que pongamos la capacidad de pensar, de poder devolverle a Venezuela, repito, su democracia, su libertad, y no solamente a quienes somos de oposición. Aquí hay mucho dirigente del partido de gobierno que está pensando muy seriamente, Orlando, en un cambio, porque ellos saben que las cosas no van bien en Venezuela y que merecemos un cambio. ¿Quién gana las elecciones? Mira, las elecciones, dicen las encuestas, ¿no? Dicen las encuestas que el 80% de Venezuela está en contra de Nicolás Maduro. Debería perderla Nicolás Maduro. Ya es un problema. Pero ¿cómo la pierde con una oposición como está, con una herencia opositora como está, cuando María Corina no es capaz de reunirse con Manuel Rosales, que es el principal líder de un estado tan importante como el Zulia? El problema no es de la oposición, ¿no? ¿Y entonces de quién? El problema es de este régimen, hermano, que no dejó inscribir primero a María Corina, después a Corina Lloris. Y ahora, bueno, vamos a presentar un candidato único, como tú lo estás pidiendo el día 18. Y ojalá que yo no lo pido, yo no sé ustedes, los dirigentes. Sí, lo estamos pidiendo, los ciudadanos, hermano. Está pidiendo un candidato único que rescate a Venezuela. Y el día, repito, el día 18 lo vamos a presentar ese candidato único y ojalá que este gobierno, que este régimen lo deje inscribir, porque si no la democracia está coartada. No podemos hacer que la democracia se vea con el partido único, con el pensamiento único, con ese poder comunicacional único del Estado, porque cuando voy a una radio, lo primero que me dicen, no vayas a hablar mal del gobierno. No, hermano, yo no estoy hablando mal del gobierno, yo trato de hablar mi realidad, hablo de interponer mis ideas para que sean esas ideas habladas, criticadas, algunas, otras apoyadas, pero lo que sí creo que es el fondo de mi idea, mi gran idea es que Venezuela se merece un cambio y que los ciudadanos venezolanos somos gente buena, gente formada, nuestros médicos son de los mejores del mundo, nuestros educadores de lo mejor de los del mundo y además de un cúmulo de mujeres bellas, hermosas y valientes que las ha representado muy bien María Corina Machado y ese grupo o esa gran parte de Venezuela, un 90% de Venezuela, pues de verdad que está luchando, está dentro del plano democrático buscando que haya un cambio para el país. Gracias, Alexander. A ti.